momento para la locución del honorable diputado Roberto Celedón y de la presidenta de los pescadores de Constitución, Claudio Urrutia. Dejo el micrófono, después intervengo yo. Muchas gracias. El alcalde nos decía en su discurso inaugural que el puerto era un sueño, y un sueño que pertenece a la historia de Constitución. Había puerto en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Y esa pérdida que la expuso en un trabajo muy importante que recordaba el profesor Bessler, a don Jorge Lira Borrego, Los puertos chilenos, y esta es una obra que está también en la biblioteca del Congreso Nacional, y trata exactamente a partir de la página 49, es de 1933, de la editorial Nacimiento. De la página 49 trata el tema del puerto de Constitución. Y que ahí el tema de la barra de sedimento, excuso mi ignorancia sobre el tema, porque aquí se ha hablado por el profesor Font, por el profesor Bessler, por el profesor Pizarro, de elementos que uno no conoce porque no tiene la formación científica y tecnológica. Cuesta imaginar 200.000 metros cúbicos de arena y de cómo circula del sur hacia el norte. Todo lo que se ha dicho sobre erosiones y sedimentación, que es lo que explicó el señor de Codelco, también es muy extraordinario, digamos. Pero ese sueño, gracias al trabajo científico, al interés que tuvieron la buena voluntad de guiar, orientar a una persona como Mercedes, también de una formación humanista, no de estas ciencias que hemos conocido, para responder un sueño que es de todo este pueblo y que es de esta región y que en definitiva es de Chile. Yo primero quiero expresar mi agradecimiento a los profesores que son de universidades públicas y de universidad como la Universidad Católica del Maule, que también ha puesto toda su disposición y energía para colaborar con el desarrollo de nuestra región. Sin el aporte de ustedes y este tremendo regalo que se hace hoy día, con todo respeto, con la exposición de Codelco, es
como plantea nuestro alcalde, nos plantea muchos desafíos en adelante. Y tenemos que formar solo un equipo para materializar, porque esta sería una obra de un bien para nuestro pueblo, empezando por Constitución, que tiene el privilegio de este don que nos dio la naturaleza, la creación y Dios, de potenciarlo en todas sus capacidades. Porque yo pensaba anoche, entre puerto y puerta hay una conjunción misteriosa ahí, digamos. Me fui al diccionario para ver las dos puerto y puerta. Ambos tienen una etimología que viene de del lenguaje indoeuropeo, de la India, que se atraviesa desde Asia hasta Europa. La puerta. Lo escribí hoy día en la mañana, pero no lo voy a transmitir. Pero puerto y puerta están muy unidos. Porque si tenemos puerto, la puerta se nos abre una inmensidad. Una inmensidad. Ahí nos decían, se nos abre Asia. Partirían directamente de aquí a Asia los productos nuestros, como es el cobre. Qué maravilla esta potencialidad que tenemos, que una empresa nuestra, de todos los chilenos, esté mirando también a Constitución, este proyecto, que la voz de científicos que generosamente han colaborado para que ese sueño sea realidad. A mí me emociona mucho hablar de Mercedes, así que me excuso. Me excuso hacerlo. Y agradezco profundamente todo lo que han dicho, todos los... Pero siempre hemos entendido la política como servicio. Nos marcó una expresión que se dijo hace mucho tiempo atrás, pero en el siglo XX, de que la política es la expresión más alta del amor al prójimo. Y esa política es la que tenemos que rescatar. Es la alegría de servir al prójimo, al hermano. Todos somos hermanos. Más allá de las legítimas diferencias que podamos tener, pero todos somos hermanos. Y este pueblo, que es una bendición, no es una cosa amable decirle que es una perla. Yo creo que tiene mucho de verdad. Es precioso venir a
a este espacio de nuestra tierra y compartir con cada uno de ustedes. Yo especialmente he compartido con los trabajadores y me alegra mucho haber visto a la FEFOCOM, a todos los trabajadores forestales. Y en el último tiempo, por una cosa muy dolorosa que bien recordaba don Mario Toro, aunque Mercedes sí tuvo mucho contacto con pescadores artesanales, he conocido a los pescadores artesanales y realmente son, con todo respeto, extraordinariamente ejemplares, ¿no? Con una dignidad en el dolor, con un compromiso con lo suyo, que es muy notable, que es un ejemplo para nosotros, para toda la sociedad. Así que yo, si me permiten, quiero con mucha sinceridad agradecer a todos aquellos que han expuesto ayer en el seminario de la Universidad Católica del Maule, como en este, porque nos entregan un tremendo desafío y tarea. Porque aquí hay, así lo escuché, hay que hacer muchos estudios de prefactibilidad para concretar bien cuál es el proyecto y dónde se ubica. Me gustó mucho una que no podría describir, pero que es la última que proponía el profesor Bessler, coincidentemente además con el profesor Font, me parecía. Y creo que abre una enorme expectativa, porque también lo señalaba don Mario Toro, el Paso Pehuenche nos une con Argentina. Este sería un proyecto bioceánico, además. Tenemos enormes potencialidades para la región, para qué decir, para Constitución. Si se instala este puerto, los cambios van a ser difíciles de describir hoy día. Pero como bien decía el alcalde, en el futuro próximo, si tenemos puerto, Constitución va a cambiar mucho. Y este es desarrollo, y todos buscamos el crecimiento y el desarrollo, pero un desarrollo que sea para todos. Que nos hermane y no que nos divida y desuna. Por eso, con mucha alegría, dejo este micrófono, se lo paso a Claudia, y muchas gracias por la acogida, y desde luego los llamo a formar un solo equipo para que materialicemos este proyecto que puede ser realidad si lo empujamos todo en un futuro muy próximo. Muchas gracias. Bien, recibo la posta.
Yo quiero remontarme un poquito más atrás y tomar la presentación del profesor Hugo Passler. Bueno, decirle que desde el gremio bacaladero ya partimos con problemas en la desembocadura del año 2022. Empezamos a informar, mandar cartas, mover al Estado, a nuestras autoridades en ese momento de lo que estaba ocurriendo. Una realidad, sí, por radio nos comunicamos aquí con nuestro honorable alcalde. A mover toda la comunidad, a generar alianza desde la pesca artesanal con el resto de los gremios. De lo que nos pasa en Constitución, en verdad no es solo en Constitución, sino que tenemos distintas realidades en todo lo que es la región del Maule. Así partimos, mandando carta el 2022. Fabián, que está a la parte trasera, ¿cierto? Ahí nos recibía y lo estábamos hinchando, primera autoridad que replicaba. Para el 2023 empezó a complicar la situación, que finalmente estuvimos a punto de cerrar la barra. Pero eso significaba una alianza estratégica con la Cámara de Comercio, con Turismo. También lo vimos desde el punto de vista de la celulosa. Evidentemente recorrimos el río Maule y nos dimos cuenta que estaba produciéndose en nuestras comunidades rurales contaminación. Había un estado deplorable de la condición del agua. Entonces ahí se formó una mesa de trabajo que iba a desarrollar el río Maule. Vino la DOP, estuvimos hablando con las autoridades, vinieron todos, era el principal problema que había en ese momento en la región del Maule. Nuestra diputada Mercedes Bulnes recorrió conmigo a pie el río Maule. Toda la desembocadura, conocimos el parque fluvial, cuáles eran las dificultades, las problemáticas. Ella no solo participaba de las reuniones, sino que lo incorporó en sí misma y empezó a articular una alianza estratégica entre los usuarios, entre las autoridades, entre la academia, quienes son los que nos iban a proveer los antecedentes para buscar las soluciones. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a trabajar fuerte. Por la naturaleza, ya en mayo del 2023, una marejada empezó a cargar el río, que finalmente la abrió. Y en ese momento se pensó, se solucionó el problema. Viene la lluvia, se abrió la barra, para las lanchas que estábamos encerradas, se solucionó. Sin embargo, también trajimos expertos que habían construido otros puertos. Trajimos expertos, una empresa que hace el dragado en Valdivia. Pero empezamos a conocer otras realidades. Viajamos a Leu, fuimos a Valdivia, viajamos a Puerto Montt, estuvimos revisando cuáles son las buenas prácticas que se producen allá, que las necesitamos traer para acá. Así empezó el trabajo. Pero cuando se resuelve un problema, de repente nuestras autoridades que viven apagando incendios, el problema actual es el que toma, que resuelve, pensamos, hoy aquí se nos olvidó, etcétera. Pero en el caso particular de nuestra diputada Mercedes Bulnes, ella continuó con esto. Se empapó de la necesidad que teníamos en la pesca artesanal. Así, cuando llegaron las inundaciones de junio del 2023, la condición de erosión, del mal manejo de limpieza de nuestros caudales, lo que mencionó el profesor Pizarro, es una realidad. El cambio climático llegó y nuestra cuenca en el Maule tiene esa particularidad. Y los datos no están porque empezamos a buscar esos datos. Como usuario empezamos a buscarlos. Aquí está un dirigente, que hoy es concejal, que fue el primero en movilizarse a la comuna de Licantén, que fue la más afectada en esa inundación. Fuimos los pescadores que suspendimos la celebración San Pedro y concurrimos allá para darle una manito de aliento. Pero eso nos empezó a mostrar otras cosas que necesitábamos articular. Primero los datos, la academia, porque sin ella no podemos imaginarnos
ni crear las bases de los proyectos, pero asimismo también el trabajo necesario con las comunidades. Porque las comunidades nos van a ir dando problemas que tenemos que ir resolviendo ahora. Esa es la invitación que hace este seminario acá en Constitución. Porque es cierto, estamos pensando y creando, diseñando en lo que podría ser un puerto para Constitución, pero tenemos problemas hoy que tenemos que resolver. La barra no ha solucionado, seguimos con problemas en eso. Tenemos el potencial en la pesca artesanal. Lehue es la caleta más importante en pesca artesanal. Sus días de operación es enorme. Tiene un río que no lo quiero desmerecer, pero es menos relevante o tiene menos caudal o tiene una serie de características que es bastante más restringido que lo que tenemos en el río Maule. La tasa de accidentes que tenemos en la región, días de operación en no las caletas que tenemos, mejorarían sustancialmente en la pesca artesanal al tener una condición similar a la de Lehue, ni siquiera igual, similar. Tenemos el espacio, tenemos las características. Soñamos con darle valor agregado a la pesca, soñamos. Bueno, pero una forma de soñar es tener esta infraestructura. Es necesario resolver problemas de ahora. La condición que tenemos actual del tren es deplorable. Compraron un tren de transporte, pero las vías férreas no funcionan. Tenemos el acceso, la doble vía para Constitución, pero todos esos elementos van a ir gatillando. ¿Por qué es necesario proyectar? Y lo que estamos haciendo hoy son la imagen de las bases necesarias para un puerto. Esta discusión es necesaria, que todos los actores, celulosa, forestal, etcétera, que con los incendios tenemos una caída enorme en términos de productividad y empleos. Esa es una realidad que tiene la región del Maule que tiene que resolver ahora. La condición de la cuenca, de la cantidad de talas, de la forma en que se está haciendo la utilización de todo lo que tiene que ver con áridos. Son regulaciones que tienen que salir ahora, no de aquí a 5, 10, 20 años más. Lo que trae Codelco en el sentido de decir, oye, es la empresa de Chile y tiene una visión para que sea la región del Maule. Ahí yo hago la invitación honrando el esfuerzo, el tesón, la entrega, la pasión de la señora Mercedes, que lo tomemos como ejemplo. Ella siempre tendía puentes, no cerraba las puertas, todo lo contrario, porque es necesario y para el bienestar de nuestra gente aquí en Constitución, bueno, es lo que necesitamos de aquí a futuro para resolver problemas de ahora, pero también los problemas que vamos a tener que enfrentar de aquí a que tengamos prefactibilidad. Listo, gracias. Quiero interrumpir este plenario para agradecer y también saludar a quienes se suman a este estrado. Estela Moisán, doctora en Economía e investigadora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, ya que su trabajo académico se ha enfocado en el análisis del desarrollo regional, la competitividad territorial y las políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible. Y además también a don Gustavo Díaz, especialista en ciencias ambientales del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Maule, profesional con experiencia en el análisis de impactos ambientales, sustentabilidad y gestión de ecosistemas. Su trabajo se ha enfocado en el estudio de los efectos de las actividades productivas sobre el entorno natural, aportando una visión técnica clave para evaluar el equilibrio para el desarrollo territorial y la protección del medio ambiente en proyectos de infraestructura de gran escala como el que hoy estamos abordando. Así que, profesor Mario Toro, le entrego nuevamente la palabra para que usted pueda moderar esta plenaria. Gracias, muchas gracias. Voy a decir algunas cosas primero antes de que hable Estela y Gustavo.
en consideración a todos nosotros, a lo que es este proyecto, al hermoso recuerdo de Mercedes, al gran aporte técnico del profesor Hugo Bessler, a los vecinos y vecinas de Constitución. El problema es que la región del Maule ha sido históricamente el granero y motor forestal de Chile, aportando de manera decisiva a la matriz exportadora nacional. Sin embargo, vivimos una paradoja, una gran paradoja logística. Somos una potencia agroforestal que no tiene puerta de salida. Depender exclusivamente de los puertos de San Antonio y Valparaíso es un cuello de botella que asfixia nuestra competitividad, encarece la matriz productiva y relega nuestra región a ser una zona de tránsito en lugar de un polo de desarrollo. Construir un puerto en Constitución no es un capricho, y menos un capricho local. Es una necesidad macroeconómica y de soberanía logística para la zona centro-sur del país. Más adelante voy a volver a retomar la palabra y quiero, por supuesto, dejarle el micrófono a mi querida amiga Estela, que viene llegando. Gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a este interesante panel, ¿no?, desde diversas áreas. Recién lo mencionaba Claudia, con mucho orgullo, y qué difícil es aunar, ¿no?, unificar a la cuádruple hélice, al sector privado, al sector público, a la academia y a la sociedad civil en un solo encuentro como este. Venía hablando y lamentando también la tardanza en nuestra llegada. Teníamos otra reunión muy importante con nuestro rector y con gente de nuestra región entre diversos proyectos, y resulta que estamos tan orgullosos de ser parte de esto porque hoy nuestra universidad ha intentado, en un esfuerzo no fácil, ¿no?, y tampoco fortuito, un trabajo muy planificado de posicionar el quehacer investigativo y académico en bases que construyan el desarrollo de nuestra región, ¿cierto? Y en aquello es tan relevante que nuestra investigación, que también es muy importante a nivel internacional, tenga impacto local, ¿verdad? Tenga impacto en nuestra comunidad costera. Y resulta que justo este mes además estamos relevando el Día del Océano, ¿cierto? Creo que fue el 8 de junio, hace muy poquito, y tan importante es en aquello que nuestra universidad ha hecho un esfuerzo fundamental los últimos 7 años en levantar el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, un centro que tiene en su nombre el Maule como eje gestor del desarrollo territorial, que tiene 5 núcleos, ¿no? No entraré en detalle aquello: un núcleo de ciencias sociales, uno de innovación química e ingeniería, otro de ciencias de la tierra, de ciencias de la salud y de ciencias del agua. Y en el de ciencias del agua tenemos a 6, 7 investigadores, ya nos contará luego de aquello Gustavo, que es coordinador de este núcleo, envueltos en su principal tarea de desarrollar proyectos de investigación que tengan cabida regional, que impacten al territorio desde su quehacer, ¿cierto?, de comercio, producción y servicios, para que la investigación de nuestra costa tenga cabida en el futuro del país, ¿no? Y en aquello hemos hecho también un esfuerzo en los últimos 2 años de, en un espacio que ya teníamos como universidad, empezar a levantar una estación costera, acá en Constitución, cerca del Puerto Maguillines está este lugar,
de investigación, ¿no? Es un espacio propio de la universidad que hoy queremos que se ponga a disposición de la comunidad. Queremos que nuestros investigadores tengan una sede acá, estén instalados, ya la tienen, ¿no? La teníamos hace muchos años, quizás no con las mejoras necesarias de infraestructura para que aquello suceda. Esto está ocurriendo ahora, esperamos que el próximo año y quizás los próximos 2 años ya tengamos este lugar acá, junto además, yo sé que hay gente acá del CFT San Agustín que ha logrado un punto de inflexión tremendo en la educación de esta comuna, y no queremos ser menos, ¿no? Y tenemos este lugar que busca potenciar el desarrollo de la investigación. Ya los invitaremos a conocer aquel lugar, a conocer el trabajo de nuestros investigadores en aquello, pero es importante, ¿no? Es importante relevar el aporte de las 4 hélices funcionando, y allí quiero agradecer enormemente a Paulina, que yo sé que tuvo otro compromiso legislativo hoy también, a nuestro diputado Roberto Celedón, quien fue el primero en llamarnos y convocarme personalmente en esto en nombre de nuestra universidad, del cual estamos tan agradecidos todos acá en la mesa, ¿no? Porque sabemos que entre la labor legislativa hay una serie de múltiples prioridades donde unificar estos actores que hablamos a veces un idioma tan distinto todos, ¿no? La academia, lo hablábamos hace algunas semanas con Hugo Bessler, ¿no? Y con Roberto Pizarro también lo hemos conversado en algunas instancias. Qué difícil es bajar el lenguaje de la academia a la propia comunidad, pero qué necesario es, porque entonces nadie se entera de lo que estamos trabajando en ciencia y en investigación. Nos vemos interpelados en aquello. Siempre agradezco a Roberto y también a través de su nombre a Mercedes por interpelarnos en esto y desafiarnos en cada instancia de conversación a que eso suceda. Es también la declaración de Liliana Zúñiga, que es directora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule hoy, de nuestro rector Claudio Rojas, ¿verdad?, de estar comprometido con el desarrollo de nuestra región y que esta investigación tenga impacto en aquello, ¿no? Gracias, Estela. Bueno, ha llegado el turno de Francisco o Gustavo. Gustavo, para tomar el micrófono y hablarnos parte de lo que ustedes hacen. Tengo entendido. Muchas gracias. Buenas tardes ya a esta altura. Bueno, Estela lo acaba de decir, nosotros como universidad estamos súper preocupados de estar presentes en esta iniciativa, primero porque entendemos la importancia que tiene para Constitución, entendemos que también hay otras cosas de por medio, hay cosas también algunas más sentimentales, con más arraigo territorial, etcétera, etcétera, entonces nos interesa estar aquí, pero quiero también exponerles un poco, para no redundar en lo que los otros expositores ya han dicho, durante el resto de la jornada, que nuestro compromiso va con generar información, ¿ya? La Universidad Católica del Maule, como les decía Estela recién, tiene un centro de investigación multidisciplinario. La idea nuestra es cooperar, colaborar en toda la información posible para que esto se pueda desarrollar. Si nosotros tenemos para colaborar en distintas áreas, así que, y creemos que también hay algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, nosotros, yo traía una presentación, pero por cuestiones de tiempo ya a esta altura no es posible. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando estudios relacionados con cómo es el funcionamiento del litoral, de la playa, cómo está funcionando el río, con toda la, como decía, como cuando acabamos de llegar estaban mencionando el tema del cambio climático, ¿ya? Cada vez tenemos distintos desafíos, esos desafíos se van haciendo cada vez más importantes y eso tiene repercusiones. Entonces nosotros tenemos que, cuando nos ponemos la idea de pensar en un puerto o en cualquier otra obra, también tenemos que pensar en cómo está funcionando esto, ¿ya? Ha cambiado en el tiempo, cómo es la dinámica, estas dinámicas cambian y para eso estamos nosotros, ¿ya? A modo muy simple,
yo traía en una presentación 3 casos. Tenemos un investigador que está estudiando a partir de la biodiversidad, a partir de lo que para ustedes es tan propio como ir a la playa y ver todos los recursos que hay ahí, está viendo a partir de qué es lo que hay y de cuánto hay, entender cuáles son sus roles y cómo es la salud de ese sistema. Si ese sistema tiene una buena salud, si ese sistema es capaz de sostenerse, si ese sistema es resiliente, o sea que puede recibir ciertas presiones, ciertos abates, es una oportunidad para poder inspeccionar en nuevos recursos. Tenemos otro investigador también, por ejemplo, que ha estado estudiando los efectos del cambio climático en la pluma del río, ¿ya? No se nos puede olvidar de que todos los ríos desembocan en el mar, por lo tanto, ahí hay una conexión importante, ¿ya? Lo que ocurra en el río, sí o sí, tiene repercusión en la zona costera, en la línea de costa, en el litoral. Por lo tanto, ahí también hay otro foco, ¿ya? Por ejemplo, producto de que el caudal del Maule ha ido variando, se ha encontrado de que el mar está teniendo cada vez más intrusión y tenemos plumas de agua salina y de condiciones de mar, digámoslo en palabras simples, el mar está entrando por el río Maule. Eso también va a tener otras consecuencias. Puede haber desbalance en sedimentos, puede haber desbalance en los flujos de agua. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas claras, ¿ya? Y otro caso también era otro investigador que también está investigando y está tratando de levantar información base como batimetrías, ¿ya? Entender un poco las tasas de sedimentación, ¿ya? Todo lo que está pasando aquí en la costa, también relacionado un poco con lo que es esta interfase río-mar. Entonces, nosotros como Católica del Maule, el mensaje que les quiero entregar es que estamos trabajando, como dice Estela, esperamos tener próximamente incluso hasta un espacio aquí para poder cada vez venir más frecuentemente, con mayor frecuencia, y ganarnos también un espacio con ustedes. Si a nosotros nos interesa, no es un secreto, todas las universidades tenemos que también relacionarnos con los territorios, y en eso para nosotros es fundamental relacionarnos con ustedes con Constitución. Creemos que Constitución tiene un gran potencial, y no tan solo un gran potencial para su económico ni de desarrollo, sino que también un gran potencial en investigación. Entonces ese yo creo que es el mensaje que yo podría entregarles por ahora, para no extenderme más y no redundar con el resto de los expositores. Entonces, estamos a disposición, ¿sí? Por favor, cualquier cosa, siéntanse libres. Aquí estamos. Yo me pregunto qué es lo que hace necesario un puerto en Constitución. ¿Qué posibilidades tiene? Técnicamente ya sabemos, a través del profesor Hugo Esla, de Roberto Pizarro, la viabilidad técnica de un puerto en Constitución está dada por lo expresado por ellos. Yo me voy a referir ahora a un par de cosas que son elementales, pero que nos hablan de la necesidad de un puerto en Constitución. Una de ellas es el volumen exportable de la región. Concentra más de 493.000 hectáreas de plantaciones forestales y tiene un liderazgo absoluto en superficie frutícola. 60% de las frambuesas, 58% de las manzanas rojas y 43% de los cerezos a nivel nacional. Todo este volumen hoy debe pagar el impuesto de la ineficiencia territorial. Pero creo que lo importante y lo que da espalda y espaldarazo a este proyecto es el ahorro en huella logística.
para saber y calcular las distancias con precisión. Voy a utilizar a Talca como el centro logístico y geográfico de referencia para la región del Maule. Actualmente el traslado terrestre de los productos y manufacturas de la región hacia los macropuertos de la zona central exige los siguientes trayectos. Al puerto de San Antonio, aproximadamente 272 kilómetros, utilizando la ruta 5 Sur y luego la ruta 66 o carretera de la fruta. Al puerto de Valparaíso, aproximadamente 366 kilómetros, transitables habitualmente vía ruta 5 Sur y luego la ruta 68. Si se contara con una terminal portuaria en Constitución, la distancia desde el mismo punto central, Talca, sería de apenas 111 kilómetros a través de la ruta L30M. Contar con un puerto de salida en Constitución reduciría significativamente la brecha logística y los costos de transporte de la matriz productiva del Maule. El ahorro respecto de San Antonio se reduce en 161 kilómetros de viaje. Ahorro respecto a Valparaíso se reducen 255 kilómetros por viaje. Esta drástica disminución en los tiempos de traslado, ahorrando entre 2 y 3 horas de conducción por trayecto solo de ida, no solo abarataría los fletes, sino que también descongestionaría la ruta 5 Sur y tendría un impacto directo en la competitividad exportadora de la economía regional. Las distancias varían levemente, por supuesto, si el punto de origen de la carga productiva se ubica más al norte, como Curicó, o más al sur, como Linares o Cauquenes, pero la proporción de ahorro estructural se mantiene a favor de una salida costera dentro de la misma región. Esto se traduce en una caída drástica en los costos de flete, menor huella de carbono, menor desgaste de la infraestructura vial Ruta 5 Sur y tiempos de arribo a los mercados internacionales mucho más competitivos. Quería decir y dejar esto expuesto a todos nosotros, de los costos, cómo se reducirían estos costos, no tan solo en la cantidad de kilómetros, no tan solo en cuánto se va a reducir en horas la salida de los productos de la región del Maule. Voy a ver la hora, son las 12:53. Quisiera, si alguien nos puede ayudar con el micrófono, dejar abierto este momento. Tenemos plazo hasta la 1:30, ¿no, alcalde? Para las preguntas de quienes quieran hacerla. Abierto. Si alguien nos puede colaborar con el micrófono. Aló. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy José Oces, presidente de uno de los sindicatos de pescadores del puerto Maquillines. Bueno, oponerse a una obra tan grande, de tanta envergadura como la que están presentando acá, es imposible. Yo creo que es como parar el futuro. Pero sí se habló de una pesca industrializada, que la cual nos pone en alerta inmediatamente a nosotros los que somos pescadores artesanales. Si hablamos de pesca artesanal, hablamos de cuidar los recursos, de cuidar las biomasas, todo lo hidrobiológico que se encuentra en el mar.
Pero si agregamos pesca industrial, es todo lo contrario a lo que yo le he dicho anteriormente. Entonces, oponerse a una obra así, como le digo, no es irreversible. O sea, a nosotros nos prestaría un gran beneficio porque la extracción de la jibia, todo esto va a la extranjera, va a exportación. Pero si hablamos de pesca industrializada, nos pone en un gran riesgo. Ustedes pueden ver la región de Ñuble, que prácticamente se están llevando casi hasta las piedras los barcos industriales, y lo mismo capaz que nos pasaría a nosotros. Entonces, esa sería mi observación al proyecto. De oponerse, yo creo que eso es imposible. Yo le voy a pedir al profesor Bessler que pueda dar contestación a esa pregunta. Pero sí, lo que yo tengo que decir antes de eso es que si se puede conseguir una alianza público-privada, y al parecer sería así, para la construcción del puerto, bien pueden existir en el mismo puerto la pesca industrial y la pesca artesanal. Pero sobre eso quiero dejar al profesor Bessler que pueda dar contestación. Usted tiene razón. ¿En qué sentido? Nosotros hemos pensado en una solución para la pesca artesanal, pero esa pesca artesanal tiene que tener más procesamiento de su producto. ¿Ya? Ahora, en las láminas se presentó soluciones que se han adoptado en puertos de Talcahuano y como un antecedente, pero estrictamente en la presentación que hice me refería a pesca artesanal, pero que tuviera un factor de industrialización. Y así que no se preocupe. Sí. Me gustaría responder. Sí, en la región del Maule tiene mucha razón Alejandro. El desarrollo nuestro es pesca artesanal. Sin embargo, nosotros sabemos que en la región del Maule pesca industrial. Está la debida autorización, los barcos vienen, realizan sus capturas y luego se van a desembarcar a puertos que tienen autorizados, particularmente en los estacionamientos que tiene la empresa que es dueña de ese barco industrial. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del PAM Cobra o el Don Tito, etcétera, que pertenecen a Blumar, Blumar tiene su instalación propia en el puerto de San Vicente. ¿Ya? Así funcionan los barcos industriales. Cuando conversamos y empezamos a desarrollar el diseño de qué es lo que se quiere para la pesca artesanal, el concepto de industrialización significa en ese momento cuando los botes estaban trabajando y la jibia la pescábamos a pulso. Industrialización significa que estamos poniendo hoy dispositivos en nuestras embarcaciones, porque para nuestra realidad en el caso del bacalao, déjame contarte Alejandro que nuestras autoridades pensaban que nosotros las lanchas eran bote a remo y se sorprendieron a ver embarcaciones que navegan a lo largo y ancho de todo Chile y que incluso pescan por fuera de las 200 millas. Uno de los desafíos que tenemos, ya las lanchas estamos instalando fábricas de hielo en la embarcación para poder conservar nuestros recursos biológicos de buena condición. Estamos vendiendo a la Unión Europea. Por eso es que los precios, en el 2013, el bacalao de profundidad valía 4.500, 4.800 pesos. Hoy en día, con todos estos efectos, lo estamos vendiendo casi a 25.000 pesos el kilo, eliminando significativamente la cantidad de intermediarios que se tienen. Entonces, cuando vemos una realidad como Lebu, que tiene Rampla,
que tú llegas y cualquiera levanta, que los días de producción son mayores. Cuando vas a Valdivia y ves que no tienen las brechas de poder salir o zarpar, o la realidad que tiene Puerto Montt. Entonces ahí es donde se piensa en el hecho de decir, oye, tenemos que mejorar las condiciones que tiene la caleta. Ir dando el paso para tener no solo fabricación de hielo, sino que en las mismas embarcaciones puedan ir realizando procesos de mejora de calidad. Al tener calidad, vamos a tener mejores precios. En el caso mío, como soy dirigente nacional, he tenido que participar de reuniones con los otros países. Por ejemplo, Ecuador hoy día está implementando el concepto de andar con un barco factoría, nodriza le llaman, con muchas embarcaciones pequeñas, iguales a las que tenemos nosotros en el Maule. Se van a alta mar, los trayectan, los llevan, los impulsan, y luego capturan a su alrededor y se desembarca en el mismo barco que realiza el procesamiento, que congela y luego envía. Eso ya se está haciendo en pez de espada, ya se está haciendo en atún, ya lo están haciendo en dorado. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender para mejorar y volvernos competitivos en los mercados internacionales. En el caso particular de la jibia, nosotros vendemos el producto entero. En otros países se está haciendo trozado. Los desechos se están utilizando para harina de pescado o incluso para la emisión de combustible. Emisión a través de los gases en pellet que se van al salmón. Esas cosas no las tenemos en el Maule. Tenemos una pequeña planta solamente en Dubao que tiene una pequeña capacidad. Bueno, cuando estamos hablando de industrialización, estamos hablando de mejorar las condiciones de desembarque, etcétera. Cuando se produce un aumento de marejada en este minuto en cualquier caleta y quiere ir a otro lugar, ¿puede recibir los puertos moguillines? No, porque no tiene los estrodos para poder sacarlos del agua. Entonces tiene que haberse enfrentado a la rompiente. De tener una condición de mejoramiento en la desembocadura del río Maule, podría ingresar directamente acá. Entonces, esa visión en la que apunta el diseño del proyecto, no creo humildemente por la idiosincrasia que tiene la pesca industrial que ellos quieran venir a instalarse acá, no lo sé. Sin embargo, hace 2 días atrás la pesca industrial y la pesca artesanal de Biobío, por el problema que tienen en los puestos de trabajo, que desapareció el Jurel y otros recursos, ya están generando alianzas. Alianzas que tienen que ver con mejorar la sustentabilidad de todo lo que hacemos e erradicar la pesca ilegal. Entonces esas son brechas que por eso en este caso hemos dicho que aquí lo que estamos planteando son los cimientos. Estas rocas que necesitamos ir construyendo como comunidad. Porque tenemos, ¿qué pasa con el turismo? Va a ser un problema después. Pero ahí es donde hay que conversarlo y discutirlo y empezar a verlo ahora. Muchos de nuestros puertos tienen problemas de seguridad, de alcoholismo, de drogadicción en estos puertos. Yo lo digo porque las lanchas llegan a Antofagasta y al lado afuera del puerto, olvídense cómo está. Entonces, son elementos que ya están ocurriendo que nosotros tenemos que aprender cuáles son los problemas, levantarlos en este momento y empezar a trabajar en el diseño, en la forma, pero particularmente algo que no tenemos, los datos. Datos que en este minuto la Dirección General de Aguas no maneja. En Constitución no tenemos sensores que digan qué es lo que está pasando, cuánta agua salada ingresa, qué sedimentos tiene o cómo se comporta. Y eso es lo relevante, que estamos estableciendo una comunicación simbiótica con la autoridad, con los actores sociales, con la academia, ciencia. Para avanzar necesitamos esos pilares. Y eso es lo que se está planteando y hacia dónde lo vamos a orientar, porque los proyectos de ahora, el análisis actual, tiene que proyectarnos en el tiempo, no solo como lo hacemos ahora, sino que mejorar la problemática de ahora en el futuro. Eso, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Acá. Ahí. Carlos Segovia, concejal de la Comuna Constitución.
Primero quiero agradecer esta tremenda oportunidad de crecimiento que puede tener Constitución. Creo que esto es un monstruo tremendo que los viene, pero hay hartas cosas que preocupan. A nosotros en este momento nos preocupa el crecimiento, todo el crecimiento que vamos a tener en Constitución solamente con la construcción del hospital, lo que lo significa colegios, infraestructura, vía vial, muchas cosas más. Y construir un puerto, y para allá, para que no mal interpreta, construir un puerto dentro de la ciudad, yo creo que podría ser congestionar, no estar preparada la ciudad. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no hacer los estudios, por decir, para el sector norte? Donde podría haber mayor crecimiento, donde podría haber más conectividad, porque tendríamos 2 vías de conectividad, y podríamos preparar mejor una ciudad con todo lo que significa. Avance para el sector, para un sector en común, crecimiento de un sector común, desarrollo urbano para un sector propiamente tal. Creo que Constitución, plantear un puerto en el corazón de Constitución puede ser, hay que preparar muy bien la ciudad. Creo que el tema congestión es muy importante. Yo creo que tenemos que pensar en desarrollar y para dónde va creciendo Constitución, para dónde se va expandiendo, con todo lo que significa la cantidad de gente, de transporte que va a significar un puerto. Yo no sé si podrá o existirá un estudio de poderlo hacer, ya sea más hacia la zona sur o más hacia la zona norte. Solamente quiero dejar esa inquietud porque creo que también es válida, porque va a ser un gran problema para Constitución también, si lo miramos desde ese punto de vista. Gracias. Ya, gracias a usted. Nuevamente le voy a pedir ayuda al profesor Hugo Bessler, por favor. En las alternativas que se han analizado hasta el momento, son considerando las facilidades de infraestructura existente. Y el puerto va a ser importante para Constitución, pero no es un puerto del tamaño de un proyecto como San Antonio o Valparaíso, pero sí va a ser suficiente para poder atender a la región. Ahora, la carga va a manejarse contenerizada y pensamos que va a poder ser capaz de ser enviada a puerto. El puerto es un puerto no gigante, es un puerto que tiene un barco post-Panamax y 2 barcos Panamax. No es más grande que eso. Pero va a poder atender a la región y atender cargas que pueda enviar Codelco de todas maneras, porque hay una infraestructura existente. Entonces, yo entiendo lo que está planteando, irse más al norte. Ese es un puerto muy grande y no hay, las cargas no, ¿cómo llegan? ¿Ya? ¿Cómo llegan? Y si es más al sur, también el puerto es más grande y no se aprovecha esta facilidad que puede tenerse de un área CEAL donde llega el ferrocarril. Eso es una tremenda ventaja. Pero yo creo que una idea de plantearlo un puerto más grande hacia el sur, que donde hicimos estudios nosotros, así que las condiciones ahí las conocemos, y más hacia el norte, se pueden perfectamente incorporar. ¿Ya? Y aquí la parte técnica y los análisis financieros de inversión van a dar un resultado, se pueden incorporar perfectamente.
Sí, pero no llega el ferrocarril al norte. No llega el ferrocarril al norte. Pero se podría llegar. Se podría hacer un podría llegar. tema, por Y eso yo no lo descarto, pero es un tema que se puede perfectamente evaluar, tanto al sur como al norte, y yo no veo la dificultad de eso, ¿ya? Pero ahí se podría plantear un puerto más grande, Sí, es que lo que pasa es que de mayor tamaño. Lo que pasa es que uno tiene que pensar a futuro y uno dice, parto con esto, con un puerto chico, pero después a la larga termina con un puerto mucho más grande. Entonces, que se hagan los estudios pertinentes si es factible o no es factible, solamente dejar esa inquietud puesta. Agradecemos, agradecemos su La alternativa participación. 6 y 7 la podemos agregar perfectamente. Gracias. Ya. Agradecemos su participación, muchas gracias. ¿Alguien más quería hablar? Acá, por favor. Muy buenas. Estamos acá por orden. Bueno, muy buenas tardes, autoridades políticas presentes, autoridades civiles, autoridades académicas. Mucho gusto, mi nombre es Ilson González, soy ingeniero civil de profesión, soy oriundo de Constitución. La mayoría de mi tiempo he estado acá en Constitución, conozco bastante el entorno, así también un poco lo que se ha expuesto el día de hoy. Y mientras se iba presentando, iba haciendo algunas anotaciones con respecto a lo que pasa acá en Constitución. Sé que el gran talón de Aquiles, principalmente, como presentan los profesores, el profesor Font principalmente presentó la alta cantidad de sedimento que se da en este sector. Ya nosotros sabemos que nuestras costas tienen alta energía eólica, las olas tienen bastante energía, tampoco tenemos obras de abrigo natural. Nuestras costas en la región del Maule son súper planas, si lo miramos de un mapa satelital. También tenemos una particularidad, la oblicuidad de la ola tiene un ángulo que eso hace también que las corrientes vayan hacia el norte y se arrastre sedimentos hacia el sector norte, que se acumula principalmente en la zona de la Barra. Y así también, como habla el profesor Francisco Castro, habla también de gran sedimento de la cuenca del río Maule. ¿Ya? Acá anoté el número que el profesor dijo, 1 millón de metros cúbicos aproximadamente llegan en la parte baja, haciendo que obviamente la Barra principalmente tenga embancamiento. También se presentaron al inicio estudios del profesor Lira, donde también se presentan siglos atrás, aproximadamente estudios de hace 100 años atrás, donde también se habla de la Barra que tiene una profundidad promedio de 4 metros. Ya están hablando también de buques Paramax que aproximadamente requieren de un calado de aproximadamente 17 metros de profundidad para poder operar. Por lo tanto, yo veo que en cuanto a la factibilidad técnica, en relación específicamente al sedimento, veo complejo, ¿ya? Sobre todo por la necesidad del dragado permanente, que obviamente tendría que implicarse un gran dragado y el alto costo operacional que implica aquello. Ya también anoté otros puntos, como por ejemplo el costo de inversión extremadamente elevado también, y lo que habla también el concejal también tiene mucha razón, que la ciudad no está preparada para poder vialmente y ya sea a través de su infraestructura poder abordar un puerto. Ya obviamente esto no solamente sería la estructura del puerto, sino que también habría que hacer un cambio profundo dentro de la ciudad. Ya nos habló también mucho de la factibilidad económica, de lo que implica el puerto. También se habló mucho que depende de la carga para poder justificar un puerto. El retorno económico de poder hacer un puerto también tiene que autosustentarse. Ya también acá habló el colega de posibles conflictos ambientales. Tampoco se ha hablado de eso. Está muy de moda el tema de los humedales. Se ha dicho que con una parte húmeda pasa a ser humedal. Nuestro río Maule también está protegido ambientalmente, entonces también esa es otra barrera que también implica. Estoy un poco colocando la pelota al piso, la verdad, como se dice vulgarmente, entendiendo que obviamente es un sueño para todos, pero también se entiende que tiene que pasar muchas barreras para poder llevar a cabo el puerto. También tenemos, por ejemplo, el riesgo sísmico y de tsunami, que obviamente eso es inminente, con cualquier momento puede pasar. Y obviamente también ahí hay que hacer un diseño donde los buques tengan la posibilidad o tengan el tiempo suficiente para poder entrar mar adentro para que no se generen grandes problemas dentro de la ciudad. Muchas gracias por sus palabras. La pregunta final para poder... ¿Ya?
Entonces, la discusión técnica parece apuntar que el puerto sí se puede construir técnicamente, pero la pregunta clave yo creo que es si es que el puerto económicamente es sostenible durante los 25, 50 o 100 años dentro del periodo hacia adelante. Gracias por Antes escuchar. de darle la palabra al profesor Beslar, yo voy a hacer una refutación de mitos para dar un poco contestación a la que usted plantea, ¿no? El primer mito sería que Constitución no tiene suficiente carga para justificar un puerto. Y la respuesta a eso es que es una falacia de corto alcance. Las regiones de O'Higgins, el Maule y parte de Ñuble en conjunto producen un volumen suficiente para alimentar un terminal. De hecho, O'Higgins también se vería beneficiada, ya que su carga hoy debe competir por espacio en San Antonio. Un puerto en Constitución descongestionaría la macrozona central. Un segundo mito es que es un proyecto demasiado costoso, que es lo que usted ha planteado ahora. Y la respuesta es que el costo de no hacerlo es mayor. Las pérdidas anuales por ineficiencia logística, tiempo en carretera y falta de valor agregado superan con creces la inversión estatal o público-privada inicial. Es una infraestructura habilitante que se paga sola mediante el crecimiento del PIB regional. Y un tercer mito sería que San Antonio y Valparaíso son suficientes. La respuesta es que la crisis logística global de los últimos años demostró que depender de pocos terminales portuarios es un riesgo para la seguridad económica del país. Chile necesita resiliencia portuaria y, como lo demuestra el interés de gigantes como Codelco, que hoy han participado acá con nosotros, diversificar nuestras puertas de salida es un imperativo de Estado. Ahora le doy la palabra al profesor Hugo Beslar. El puerto que se está planteando puede tener más alternativas, como ya lo mencioné. Y eso tienen que entrar a hacer alternativas de análisis. O sea, lo que planteó Codelco, hay que orientarse acá a una prefactibilidad. Pero primero que hay que definir quiénes van a ser los actores públicos, privados que van a participar. Pero yo creo que antes de fin de año eso se va a tener. Ahora, en estos momentos se han definido 5 alternativas, podrían ser 7, y se pueden evaluar todas, ¿ya? Y ahí ver si la ciudad acepta un puerto al lado de la costa inmediata, acá en Constitución. Por eso se ha puesto un puerto bastante moderado. No es un puerto para buque de 400 metros de eslora, lo que está haciendo el puerto exterior de San Antonio, ni siquiera es la expansión que está haciendo Valparaíso, juntando el T1 y el T2, ¿no? Es un puerto mucho menor, porque se ha dimensionado que es para tener un impacto que siempre va a existir, una necesidad de carretera de mejor calidad,
pero aprovechar la infraestructura existente. El ferrocarril no llega hoy día con esas cargas, pero hay que hacer una inversión, ¿ya? Pero todos sabemos que, con conocimiento, de que la infraestructura se puede mejorar y va a haber que hacer una inversión y se va a tener que eso financiar, ¿ya? En la alianza público-privada que se tiene que producir, ¿ya? Así que yo te diría que todas las preguntas hay que ponerlas en el análisis, ¿ya? Y yo no descartaría ninguna, ¿ya? Que es la oportunidad que se tiene. Y de repente se hace un puerto que es para cubrir cierto mercado y después se hace un puerto más grande, pero en realidad hay una estrategia para ahí. O sea, no vamos a hacer un puerto para naves de buques de 400 metros de eslora, porque eso lo está haciendo San Antonio, ¿ya? Entonces, no, tiene que haber una estrategia pensada. O sea, si nosotros tenemos buques que solo salimos con contenedores de Panamax, ese buque para ir a Asia tiene que ir a San Antonio, descargar y cargar el buque de 400 metros de eslora, que sí lo va a tener San Antonio, después del 2030, 2036, 2035. Pero yo no me niego a ninguna alternativa, todo lo contrario. Gracias. No, o sea, las navieras van a estar acá y con todos los servicios y necesidades que tiene, que requiere la exportación. Gracias, si profesor. me permite, ¿tengo un micrófono aquí? Sí. ¿Aló? Sí, espera un poco. Si me permite, voy a dejar 30 segundos que complemente Gustavo, por favor. Gracias. No, mira, solo para cerrar, solo una idea ya que tiene que quedar clara. Nosotros no somos finalmente, por nosotros no pasa la decisión, ¿okay? Pero sí, solo para que te quede tranquilo, yo sí te puedo hablar con total propiedad desde el punto de vista ambiental. Ten cuidado pierde cuidado, perdón, de que todos estos proyectos, ya las mega represas, los puertos, no hay ninguno de estos proyectos que no pase por el servicio de evaluación de impacto ambiental. Y aunque tú no me creas, yo he trabajado en ese tipo de cosas y créeme que son bien acuciosos, ¿ya? Y yo he visto proyectos grandes caerse. O sea, yo lo he visto, y ahí es cuando uno dice, bueno, esto de alguna forma funciona, ¿ya? Entonces, yo no te puedo hablar desde el punto de vista económico, no te puedo hablar desde las otras aristas, pero desde el punto de vista ambiental, independientemente de que nosotros no tomemos las decisiones, el servicio de evaluación de impacto ambiental, créeme que está preparado para poder resguardar ambientalmente a Constitución, ¿sí? O sea, si el puerto, la idea de puerto se somete, ¿cierto? Tiene que pasar por ahí, no se va a escapar de la ley, por lo tanto, tiene que tener un análisis riguroso. Y ese análisis riguroso, créeme que por la condición estratégica que tiene Constitución, que es mar y río, probablemente vaya a tocar ambos ecosistemas. Así que desde ese punto de vista hay un resguardo ambiental para la ciudad. Gracias. Alcalde. Sí, solo un minuto para ir cerrando este panel. Sí, pero si no lo vamos a cerrar. Si vamos a permitir. Pero yo lo que quiero es que me proyecto en el pasado y digo, ¿qué pasó cuando se quiso construir a Arauco, a Celco, aquí en el medio de la ciudad? Y se construyó. Y aquí estamos con Arauco, con la planta en el corazón de la ciudad. Entonces, hoy día, y lo que yo dije, que como alcalde uno suscribe un proyecto que debe comenzar a dar pasos, paso a pasito, avanzar de a poco, no irnos. Hay muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Lo que a mí como alcalde me interesa es sentar las bases de que la ciudadanía va a tomar un camino de alternativa para lo que hoy día tenemos, que es un desarrollo forestal.
¿Qué pasa si se nos va a Arauco y se va a Brasil y cierra la planta acá? ¿Qué pasa con la economía de Constitución? Entonces tenemos que ser valientes, escuchar alternativas, y hoy día nos ponen sobre la mesa la alternativa de tener un puerto, con todas las cosas negativas que ustedes puedan imaginarse, pero también con las cosas positivas que sí están suscritas y que sí vienen en el catálogo de instrucciones de un nuevo puerto. Diga nomás quien quiera. Sí, ¿me permite? Tengo 5 preguntas que me las han pedido, profesor. Sí, pero en honor al tiempo, me él gustaría tenía- poder desarrollarlas para que alcancemos. Él tenía la palabra hace rato. Que la Sí, está sí, es que lo pidiendo. tenía, Por que favor. él quiere agradecimiento, Por favor. entonces se lo había dado al final, pero... No, gracias. Muy amable. Por favor, Mario. Señor alcalde. Yo no voy a preguntar. ¿Se escucha atrás mi voz o no? Ah, ya, disculpa. Es que lo que pasa es que yo me manejo mejor sin micrófono, ¿no? ¿Está bien? ¿Ahí se escucha? Yo quiero agradecer profundamente al señor alcalde, a Mario, a todo el panel y a todos quienes han hecho posible la realización de este encuentro. Yo les podría hablar de un sinnúmero de materias, porque soy polímata. Sin embargo, voy a hablar de la creación, porque aquí hay poesía. Yo pensaba que me iba a encontrar con un poeta, pues ahora he descubierto otro, don Roberto Celedón. Se mencionó puerto, puerta, y yo modestamente voy a agregar portal. ¿Y por qué no decirlo? Más que portal, liminar. Y ahí yo me recuerdo inmediatamente de que estamos en el litoral. Y el litoral no tiene límites. Entonces, vuelvo a la poesía. Y yo les digo, ¿por qué no despertamos y nos abrimos a soñar? Yo soy un enamorado del Maule. Por favor, permitámonos en esta oportunidad bucear, irnos al fondo del océano. Y voy a terminar porque no quiero alargar esta cosa. Simplemente con otro poeta, que todos lo conocemos, Fernando Alegría. Y también quiero con profunda emoción mencionar a Roberto Parada, quien en muchas oportunidades, en muchas tarimas, en muchos escenarios, se planteó y se plantó esa otra cosa que me encanta: plantar, cultivar, generar, producir. No he terminado, señores, por favor. Ahora sí que termino. Es la primera estrofa del gran poeta Fernando Alegría. Ahora va. Cuando al alba sale el guaso a destapar estrellas y mojado de rocío enciende el fuego en sus espuelas. Cuando el caballo colorado salta a la barra del mar y se levanta una leve bruma de patos.
cuando cae el viejo alerce y en sus ramas cae el cielo, digo con nostalgia: ¡viva Chile, mierda! Creo que han terminado las preguntas en este momento. Sí. ¿Hay más preguntas? Las dos últimas, por favor. Ya, las dos últimas por orden de Sí. que me habían pedido palabra sería este caballero y la señorita que está ahí atrás. Hola, sí, hola, Claudio Olivares, por acá me invitó don Hugo, ex funcionario de Vialidad y ahora asesor privado. Tengo una pregunta para don Hugo. ¿Cuál sería el monto de inversión de este proyecto aproximado a la construcción? ¿Cuál sería el monto para las empresas constructoras que podrían venir? Segundo, aproximadamente el monto de la ingeniería como constructores nosotros, ¿cierto? Para saber aproximadamente si vamos o no a este tipo de licitaciones. Segundo, para el señor de los pescadores, ¿cierto? Yo estuve liderando innovación tecnológica en el ministerio y implementamos un área de vuelo, drones y también drones submarinos. Entonces, en términos de cambio de paradigma, tienen mucho que ustedes pueden aprender, pueden innovar, ¿ya? Bueno, ahí con don Hugo les dejo mi contacto porque pueden usar drones aéreos y pueden usar drones submarinos que se fabrican en Chile. Ya en Puerto Montt tenemos un fabricante de drones submarinos y reemplaza los buzos y está súper avanzado. Y entonces, eso rápidamente. Ya, muchas gracias. Le damos la palabra inmediatamente a profesor, justamente. En esta etapa y en estos seminarios, solo estamos definiendo alternativas. O sea, tenemos estimaciones de las inversiones que significan, pero no es eso lo que queremos plantear, porque aquí primero que todo se tiene que configurar cómo se va a desarrollar el proyecto y tratar de recoger la mayor cantidad de opciones, ¿ya? Pero como dije, acá queremos hacer algo moderado, aprovechando las condiciones existentes. Ese es el punto. Muy interesante los drones submarinos, eso debiéramos conocerlo en detalle. Muchas gracias, profesor. Sí. Sí, cortito. Primero, del gremio bacaladero, partimos con esta idea, ¿cierto?, de la necesidad de la desembocadura y ahora estamos soñando con un puerto. El proceso de control en la desembocadura ya está arrojando que la batimetría dentro del río, varios puntos están sobre 25 metros de profundidad, ¿ya? Para el informe de impacto ambiental, el estudio ya se está haciendo para poder controlar la condición de la barra. Una inversión en términos del enrocado en la barra significa que, por ejemplo, Bucalumo hizo una inversión de 10.000 millones. Déjame contarte que el gremio bacaladero, nosotros con exportación de bacalao de profundidad y pega espada, solo en las embarcaciones que se ingresan, que son maulinas y que están en el río Maule, significa una facturación anual de 10.000 millones. Si eso incorporamos las embarcaciones del EU, que por el temor que tienen en la barra no cruzan ni desembarcan acá en la región del Maule, y que operan durante 2 meses en el año, significa 2.400 millones en un desembarque. Cuando no estamos cambiando nada, en absolutamente nada, la condición que tenemos en la Comuna de Constitución. Estamos estableciendo, y aquí lo que se está presentando son diseños, análisis, datos, donde tenemos que orientarlo. Pero el gremio bacaladero ya está trabajando en la condición de la desembocadura. Porque así como nos dijo una autoridad, ustedes pueden llegar, agarrar las lanchas y se van de Constitución. No lo queremos hacer eso, porque somos de acá y queremos construir acá.
Y eso es lo que estamos haciendo con este seminario. Gracias. Gracias, Claudia. La última persona que... Sí, la señorita que está allá en el micrófono, por favor, y estaríamos finalizando. Pero la pregunta es para usted también. Es que, bueno, yo soy vecina del sector La Poza, no soy ingeniera. Le voy a pedir el micrófono más cerquita, por favor. Pero tiempo atrás tuvimos un problema bastante serio en el sector justamente de la desembocadura y se hizo un estudio por parte de Senajumín donde se llegó a la conclusión de que tenemos serios problemas en el suelo, en el terreno, y por lo tanto una de las cosas que no sé si se sugirió o en realidad que es una de las medidas que se deben tomar muy pronto es prohibir el paso de camiones por el sector La Poza, cosa que hasta el día de hoy todavía no se ha hecho efectivo. Los camiones que nosotros vimos cuando se estaba haciendo se estaba construyendo el hospital, me imagino que son de menor envergadura que los que estarían transitando hacia un puerto. Entonces a mí me preocupa bastante el hecho de que puedan transitar camiones con toneladas de minerales o, en fin, de carga por nuestras calles. Entonces quería saber primero que todo si se tomó en cuenta ese estudio de Senajumín y luego qué se va a hacer, qué se puede hacer al respecto. Gracias. Muchas gracias. No sé exactamente dónde queda La Poza, pero en general... La Poza es el sector de la desembocadura justamente sí, donde se planteaba las posibilidades de construir este puerto. Sí. Ahora, así como la vía férrea se va a tener que modificar, adaptar, reforzar para los nuevos cargas y nuevos carros, ¿no? En el caso de las cargas en camión que van al puerto, porque en general son cargas que corresponden a las cargas que tienen los puentes y tienen los diseños. Son un tren de carga que no debiera tener problemas. Ese caso... Profesor, disculpe, pero es que en este sector se sugiere que no transiten camiones. Sí. O sea, nosotros cada vez que pasa un camión cargado con un camión de mudanza, sí, un camión de Coca-Cola que pasa por nuestro sector, las casas se mueven, vibran. Sí, puede ser un problema. Sí, puede ser un problema de suelos, a lo mejor la napa del agua o sea, ese es un diseño que no está bien hecho. ¿Ya? Ese es un tema que probablemente no se estudió bien y por eso se produce ese problema. Es un problema. Nosotros lo que tenemos que es evaluar y en general todos los puentes carreteros y todo lo que son carreteras tienen un tren de carga establecido de diseño. Y no tengo la menor duda que lo que está construido hoy día debe cumplir con eso. Pero igual va a haber que hacer algunos mejoramientos y va a haber que revisar las vías que usemos, que son vías que hay tréboles, hay puentes, hay unos caminos que pueden ser posibles para poder transportar desde el CEAL al puerto la carga. Pero seguramente va a haber que revisarlos, pero si están bien diseñados como corresponda a esas horas viales no deberían tener ningún problema. ¿Ya? El caso particular ese de ustedes seguro que tiene un problema de diseño original. ¿Ya? De suelos. Ese es un problema de suelos seguramente y que no fue considerado adecuadamente cuando se construyó. Pareciera, no pareciera que... Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra el diputado Roberto Celedón. Manolito Celedón, acá, por favor. No, una sola palabra.
tenemos que asumir los desafíos del desarrollo. El puerto no es una invención, no es algo que, ¡pum!, surgió de la nada, está en la historia de este pueblo, que no se pudo concretar, y hoy día el avance científico, tecnológico nos permite avisorar de que eso es posible. Y todos hemos partido del supuesto de que es un bien para Constitución. Y efectivamente el desarrollo plantea N desafíos, pero no podemos reflexionarlos sobre la realidad presente como si instalamos algo y cuando todo eso tiene un desarrollo. Fíjese que el alcalde dijo en su intervención, el hospital de Constitución nos plantea un conjunto de desafíos. El hospital, cuando ya había, y hay uno, el que va a empezar a funcionar en un año más, plantea un conjunto de desafíos. Pero tenemos que asumirlo responsablemente, conservando nuestras identidades fundamentales. Igual también se mencionó recién a Celco. Y el impacto que ha producido Claudia habló, me parece, de la disminución de esta empresa, digamos. Entonces creo que no hay que perder la dimensión de tiempo. Si es un bien para Constitución y que forma además parte de su historia, el puerto, si lo tenemos, va a ser un proceso. Y efectivamente va a haber N adecuaciones que hacer, porque se abren N alternativas y todas, en general, muy positivas, digamos, para el país, para la región, para nuestras relaciones con el vecino. Creo que no podemos desubicarnos y darlo como un hecho presente el 11 de junio, cuando tenemos bastante tiempo, porque efectivamente hay que pasar por todos los procedimientos ambientales y los estudios previos, etcétera, etcétera, que permitan tomar una decisión por aquellos que tienen que evaluar técnicamente, económicamente, esta idea y este proyecto, este sueño que se nos ha planteado. Entonces no miremos con ojos presentes lo que es una idea posible y más que posible, una realidad, porque si tenemos un socio como Codelco, que es nuestro, por primera vez se abre una ventana cierta de que esto puede ser materializado, y ahí tendríamos que poner todas las energías para hacer siempre lo mejor y lo mejor para todos. Gracias. Le daré la palabra partiendo de Estela hacia acá para despedirnos.
Yo por mi parte, por parte de nuestro Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, estamos dedicados a levantar data, a levantar información científica, académica y con respaldo férreo a lo que necesita el futuro de la región, ¿no? Entonces, interpelarnos también a que una de estas primeras etapas, lo hemos hablado bien con Hugo, con la Universidad de Chile, con gran parte de este panel, es revisar lo que tenemos, aquellas prioridades que nos ponía el señor de Yoki, que no recuerdo el nombre, ¿cierto?, levantar data, levantar información, reunirnos con la comunidad nuevamente. Esta es una de tantas otras instancias que requieren conversación de este modelo de alianza multiactor, ¿no? Como nos decía la persona de la Poza, y de distintas realidades que es distinto conocerlas in situ, ¿no? Con los pies en la tierra, que desde el actuar de cada uno de nosotros, ¿cierto? Invitarnos a, desde la universidad, siempre estar conectados con la ciencia que estamos levantando, la investigación de aquello. Si se requiere además otro tipo de procesos académicos, investigativos, de data, de levantamiento de información científica, ponemos a disposición nuestro centro y los 38 académicos que conformamos, que somos parte de este centro, a trabajar en distintas áreas, ¿no? No solo en calidad de aguas y oceanografía, sino que también de tantas otras de ciencias sociales que también estamos relevando, ¿cierto? Así que ponemos a disposición este centro, nuestra universidad, puertas abiertas para trabajar en aquello, a futuro en esta estación costera que busca justamente elevar la vara de nuestra ciencia y el futuro de la región, ¿cierto?, y seguir trabajando con este gran panel y otros que faltan también mencionar, y que agradezco en esta conversación conjunta, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer la instancia de participación. Todas las preguntas aquí, todo lo que hemos planteado es relevante. Nosotros como pescadores, y yo particularmente como dirigente, desde el 2010 llevamos 16 años esperando una caletita. Nada grande, nada ambicioso, nada. Y llevamos 16 años. Dentro de eso hay que ir avanzando y para eso se necesita trabajo, y esta instancia de poner a discusión es muy, muy, muy importante, porque nos permite construir de buena manera buenos proyectos. Caleta Bucalemo es más que claro, se ha gastado 10.000, 12.000, 15.000 millones en un enrocado que no sirve para nada. Por eso es necesario estas instancias de discusión. Agradecer al cielo a la señora Mercedes Bulnes. Ella es la que nos ha motivado, ha recorrido, ha pinchado, ha insistido, nos ha convocado, nos tiene convocadas hoy. Don Roberto Celedón, que tomó esa tarea, esa misión, y que asimismo estamos involucrando a todos. En esto no hay que separar a nadie, todas las voluntades cuentan, eso es lo importante. Y la invitación es ir construyendo porque necesitamos data, lo dijo claramente y lo sabemos. Pero también la invitación es a soñar qué es lo que queremos de aquí, de ahora, con los problemas actuales, pero también con lo que nos vamos hacia dónde nos queremos proyectar. Así que solo agradecer eso. No, yo voy a resumir, nadie nos puede limitar ni quitar el legítimo derecho a soñar. Y creo que soñar con un puerto como este es desarrollo para la economía de contribución. ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? Eso lo discutiremos latamente, largamente, ya habrá oportunidades. Lo que me interesa es que la idea esté instalada, se instaló, y eso para mí como alcalde es preponderante, soñar con tener una mejor economía, y creo que el puerto va a ser protagonista. Yo diría que este puerto, que es una puerta, como lo dije antes, hará que el Maule mire al mar. Eso es. Y creo que ha llegado el momento histórico de que la región del Maule deje de ver cómo el fruto de su tierra y el esfuerzo de su gente parten hacia el mundo por caminos ajenos.
El puerto de Constitución trasciende el cemento, el acero y las frías métricas de rentabilidad. Es en su esencia un acto de justicia territorial y un faro de esperanza para las próximas generaciones. Es la promesa tangible de que nuestros jóvenes no tendrán que empacar sus talentos y abandonar su hogar para encontrar un futuro digno. Es la certeza de que el agricultor, el trabajador forestal, el pescador y el emprendedor maulino verán recompensado su trabajo con la autonomía de una puerta propia hacia los mercados globales. El Maule que por siglos ha impulsado a Chile desde la riqueza inagotable de su tierra, merece finalmente abrazar la inmensidad de su mar. Al construir el puerto de Constitución no solo estamos trazando una nueva ruta comercial en el mapa, estamos abriendo de par en par las puertas a una era de prosperidad, resiliencia y orgullo. El océano siempre ha estado ahí, esperando pacientemente en nuestras costas. Hoy es el tiempo de actuar con visión de Estado, de izar las velas de nuestro propio desarrollo y de construir juntos el puerto que nuestra región anhela y que el futuro de Chile exige. Gracias, muchas gracias por todos nosotros. Gracias. Y de esta forma queremos ir finalizando esta participación de nuestros expositores, panelistas, autoridades. También acá saludamos a don Juan Font, que está en Nicaragua. Un aplauso para él, también que ha estado muy atento. Agradecemos a cada uno de los expositores. Y este, como decía acá también una de las expositoras, es el comienzo de un tremendo sueño y, como diría por ahí una modista, hay mucho paño que cortar todavía, así que este es el inicio de grandes proyectos para nuestra comuna. Esperemos que este encuentro sea un aporte de diálogo informado al desarrollo de iniciativas que permitan avanzar hacia una región más conectada, competitiva y con mayores oportunidades para sus habitantes. Y a la gente que está en sus casas también le decimos muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.